¿Qué onda, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá. Vamos a platicar de información relacionada al rebaño sagrado que ya está próximo. El sábado arranca la participación de Chivas en el Clausura 2026, que es un torneo previo a Copa del Mundo, y vamos a revisar cómo le ha ido a las Chivas a lo largo de la historia en los torneos que son antes del Mundial. La verdad es que no hay muy buenos antecedentes para el Guadalajara. Hay dos torneos que sí Chivas tuvo una buena participación, pero que se quedó corto debido a la participación de jugadores del Guadalajara con la selección mexicana que ya no estuvieron en la instancia importante, algo que le podría ocurrir a Chivas en este 2026. Vamos a platicar de la reventa. Ya se hace presente la reventa. Falta todavía poco más de un mes para el clásico entre Chivas y América en el Akron, pero ya se están ofreciendo boletos en la reventa. Vamos a platicar también de Sergio Aguayo, que podría ser de los jugadores de Chivas que llamen la atención en este 2026. Pero arrancamos, por supuesto, con este tema de cómo le ha ido a Chivas en los torneos previos a la Copa del Mundo. Estamos en un torneo previo al Mundial. Después de este Clausura 2026 será la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, y evidentemente hay situaciones que podrían afectar a Chivas. Es un torneo particular porque la liguilla se va a jugar sin seleccionados. Es decir, si el Vasco Aguirre determina que a la concentración previa vayan el Tala Rangel, por ejemplo, Piojo Alvarado, Luis Romo, la Hormiga González, que se llegue a subir, u otros elementos que destaquen en este semestre, el Cotorro, Richard Ledesma, en fin, pues Chivas tiene una baraja importante. Esos jugadores seleccionados no podrían estar con Chivas en la liguilla, situación que ya le ha pasado anteriormente. Vamos a revisar los antecedentes. Y en el verano 98, antes del Mundial de Francia 98, esto lo vamos a tomar en cuenta desde que se instauraron los torneos cortos, que fue en el 96, el primer Mundial que se atravesó fue el de Francia 98, y en el torneo previo, Toluca llegó a la final contra Necaxa y Toluca fue campeón. Chivas no calificó a esa liguilla del verano 98, terminó en la posición 13. Luego nos vamos al verano 2002, América contra Necaxa, la final la ganó el América y Chivas tampoco calificó a ese torneo previo a Corea y Japón 2002. Terminó en la posición 12. Luego nos vamos al Clausura 2006. Ese es el primer torneo que de pronto nos quedamos con la sensación que la selección mexicana, y haber convocado a elementos como Omar Bravo, el Maza Rodríguez, Osvaldo, Ramón Morales, Carlos Salcido, en la época de la Volpe, primero en el 2005 le redujo opciones en la Copa Libertadores, y luego en el 2006, previo al Mundial, Chivas llegó a la liguilla, eliminó a Jaguares de Chiapas en aquel milagro del centenario, un partido dramático en el estadio Víctor Manuel Reina. Chivas eliminó a Jaguares y después se enfrentó al Pachuca, y Guadalajara en la vuelta en el Estadio Hidalgo tenía prácticamente el pase a la final en sus manos con una gran actuación del Bofo Bautista, por ejemplo, en ese momento, que él no fue al Mundial del 2006 y el Bofo fue el gran referente de ese equipo. Y el equipo de Pachuca, ustedes recuerdan, muchos de ustedes, el gol de Aquivaldo Mosquera, que parecía lo había anotado Miguel Calero, pero no, fue Aquivaldo Mosquera, y Guadalajara quedó eliminado en el último segundo de la final de ese Clausura 2006 antes de Alemania. Pachuca-San Luis fue la final, posiblemente una de las más aburridas de todos los tiempos en el fútbol mexicano, y el Pachuca se coronó campeón, pero ahí tuvimos ese tema de que sin los seleccionados Guadalajara la sufrió. Luego, Clausura 2010, el Bicentenario 2010, Chivas terminó en segundo lugar de la tabla general en ese torneo, solamente por debajo de Rayados de Monterrey, pero quedó eliminado en los cuartos de final a manos de Monarcas Morelia. Chivas quedó eliminado en cuartos de final, no tenía a Guadalajara en ese plantel por la selección antes de Sudáfrica. Luis Michel, Magallón, Bofo, Venado y Chicharito Hernández, ¿no? Chivas no tenía a esos elementos para la liguilla, y entonces en la primera ronda se fue. El partido de ida, Chivas lo perdió 4-2 en el Estadio Morelos, y una de las situaciones fueron errores de Liborio Sánchez, que estaba como el guardameta ante la ausencia de Luis Ernesto Michel. Entonces ahí le costó a Chivas la eliminación en cuartos de final antes de Sudáfrica. Luego nos vamos ya a los más recientes. Antes de Brasil 2014, Clausura 2014, Pachuca y León se enfrentaron en la final. Guadalajara no calificó, quedó en la posición 15 de la tabla general.
Nos vamos al previo a Rusia 2018, clausura 2018, Toluca y Santos se enfrentaron en la final. Santos fue campeón, pero Chivas quedó en el 17 de la tabla general, aunque habrá que apuntar que ese semestre el rebaño consiguió el título de Conca Champions. Quedó en el 17 de la general, pero Chivas consiguió el título de la Conca Champions. Y el mundial más reciente, el de Qatar 2022, ese torneo fue el Apertura 2022 porque Qatar se jugó en finales de año de ese 2022. Toluca y Pachuca se enfrentaron en la final, lo ganó Pachuca y Chivas quedó eliminado en el repechaje contra la Franja del Puebla. Entonces, los antecedentes generalmente no le va bien a Chivas en los torneos previos al Mundial. Hay dos casos, ¿no? Lo que mencionábamos del 2006 que llegó a semifinales y el 2010 en donde clasificó como segundo de la tabla, pero la ausencia de seleccionados le afectó y esto es una situación que se puede presentar en este 2026 porque Chivas puede tener seleccionado al Piojo, al Tala, a la Hormiga, a Romo y al que se pueda ir trepando al barco y no estar en la liguilla, y esto puede afectar el desempeño del Guadalajara en la fase final, tomando en cuenta que además los otros equipos van a poder usar a sus 9 extranjeros en la cancha debido a esta compensación que la liga da por la cesión de elementos seleccionados a la concentración de Javier El Vasco Aguirre. Así que bueno, esperemos que estas rachas son para romperse, muchachos, las marcas son para romperse y ojalá que a Chivas le vaya bien en este torneo previo a la Copa del Mundo. Por cierto, dentro de un mes, poquito más de un mes, el 14 de febrero, habrá Clásico Nacional Guadalajara contra América en el Estadio Akron, jornada 6, y aunque todavía falta ese tiempo, ya sabe que uno anda metido en todos lados, entonces andamos ahí en unos chats en donde de pronto se ofrecen boletos para los partidos del Guadalajara y de otros juegos u otros eventos, y entonces ya la gente ha comenzado a preguntar en esos chats de a cuánto los boletos para el Clásico Nacional, y resulta que ya hay precios en la reventa, sí, porque ya saben ustedes que los abonos del Guadalajara se pueden poner en el mercado secundario de boleto móvil. O bueno, pues hay muchas personas que tienen muchos abonos y que los ponen a la renta en diferentes eventos, ¿no? Entonces, de arriba ya andan en 750 pesos ahorita, faltando un mes, 750 pesos de arriba. Y de abajo, en la zona baja del Estadio Akron, 2,500 pesos, 2,500 pesos ya se están ofreciendo los boletos, y esto pues parece que es como el precio base, porque conforme avance el partido y conforme avance el torneo y crezca la expectativa por ver el partido, seguramente podría haber un incremento en los precios, tomando en cuenta que ya es complicado conseguir en la venta abierta en el estadio de Chivas, dado que hay un porcentaje alto de chivabonos vendidos. Así que bueno, pues es la información que tenemos respecto de esta situación de que ya hay reventa para el Clásico Nacional cuando falta poco más de un mes. Y finalmente, muchachos, vamos a platicar un ratito de Sergio Aguayo, este delantero que sube al primer equipo ante la limpia que hubo. Chicharito, Pulido, Teunwilke, solamente quedó la Hormiga González. De los delanteros que arrancaron el proceso con Milito hace 6 meses, solamente se quedó la Hormiga González, y llegó Sepúlveda, llegó Marín, y subieron a Sergio Aguayo para hacer esa cuarta opción. Le fue bien en la pretemporada, Aguayo tuvo 2 goles, anotó contra Irapuato, anotó contra los Leones Negros, y es una historia medio similar a la de la Hormiga González, que cuando inició Milito su proceso con Guadalajara, Milito era y ocupaba a la Hormiga como su cuarta alternativa de centro delantero. Primero usaba al Chicharito, a Pulido, después a Wilke, y ya después algunos minutitos se los daba a la Hormiga González, y comenzó a anotar goles como lo hizo Aguayo. Ahora en la pretemporada la Hormiga comenzó a marcar, comenzó a demostrar, y llegó el momento que en la liga, cuando Guadalajara en las primeras jornadas perdía en casa contra el San Luis y quedaban 10 minutos, lanza Milito a la Hormiga González, mete doblete, y a partir de ahí se ganó la confianza del entrenador. Y ante la baja de juego y lesiones que tuvieron Hernández, Pulido, y que Wilke tal vez no aprovechó los minutos que de pronto le otorgaban, la Hormiga se asumió como el centro delantero titular, y de ahí la historia que conocemos, que terminó campeón de goleo. Entonces, Sergio Aguayo está pasando una situación similar a la de la Hormiga González. Claro que él la tiene más complicada, porque
Hormiga, digamos, tenía un entorno o se sabía, ¿no?, que el Chícharo no estaba, que Pulido no estaba, y él aprovechó esas también bajas de juego. En este caso, Hormiga anda bien, Sepúlveda llegó muy bien, ¿no? Fue campeón de goleo de la Conca Champions, es decir, no es como el Chicharito, o sea, sí hay una mejora en cuanto a esa posición. Y Marín tuvo un buen año con el Puebla, o sea, Aguayo tendrá que picar más piedra, me parece, que lo que pasó con la Hormiga el semestre pasado para tener minutos, pero bueno, es una alternativa que tendrá Milito de cara al torneo, tomando en cuenta además que Sepúlveda y la Hormiga González también están ahí en la órbita de la selección mexicana, y si los llevan a la concentración previa, pues será Marín y Aguayo, ¿no? Así que las oportunidades uno nunca sabe, muchachos, cuándo se puedan presentar. Por lo pronto es la información que tenemos. Cualquier otra novedad, ya lo saben, nos volvemos a conectar. Cuídense mucho.